Ya, entonces ahora se está grabando, así que buenos días. Vamos a ver lo que es la IoT 2 del curso de análisis numérico. Lo que nos compete hoy día va a ser simplemente ecuaciones no lineales. ¿En qué consiste bueno, esta parte del curso consiste simplemente que dado una función f que va desde R a R y que es no lineal, o sea, que no se puede despejar de forma algebraica, se debe encontrar un X perteneciente a R, tal que f de X sea cero, para todo, bueno, para el caso de una sola ecuación. Esto, el segundo punto, no sé si se sigue viendo, yo creo que no, pero yo lo defino igual. Bueno, dado una función vectorial que va desde R a la n hasta R a la n, no lineal, se debe encontrar un vector X que pertenezca a R a la n tal que f del vector sea cero, para el caso de un sistema de ecuaciones no lineales. Bueno, y claramente nosotros vamos a ver problemas, bueno, vamos a solo ver problemas del primer tipo, o sea, de solamente una ecuación. Vamos a ver lo que son los teoremas fundamentales que nos pueden ayudar a comprender mejor lo que son las ecuaciones no lineales. El primero, el teorema de valor medio, el que sale ahí. Dice de que si f de A es menor a f de B, entonces existe un alfa bueno, perteneciente a como B, tal que f de alfa sea z, con z que esté entre f de A y f de B. El teorema de Bolzano, que es el más importante, que el que vamos a ocupar en casi toda esta temática, es que si f es una función continua en AB, tal que si f de A por f de B es menor a cero, entonces existe un alfa que pertenezca al intervalo abierto A, B, tal que f de alfa sea cero. Es decir, voy a anotar. Voy a tener aquí un grafiquita aquí arriba. Ahí, ahí. Pero voy a extender un poquito más ahí. Ahí mejor, así. Asumamos que esta va a ser mi función f de x. Entonces, mi A y B. Si nosotros hacemos esta multiplicación de f de b por lo que es f de a, significa de que va a haber de que va a haber un cambio de signo dentro del intervalo. Y como hay ese cambio de signo, entonces podemos asegurar de que, eh, bueno, de que f de x corta por el eje de la abscisa en un punto. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Eso es por lo menos lo que nos permite asegurar este teorema. ¿Dudas? ¿No? Ok, sigamos entonces. Bueno, entonces el primer algoritmo que ustedes ven en el curso, como algoritmo como tal, va a ser el de bisección. Vamos, bueno, consiste en utilizar este teorema, el teorema de Bolzano de forma recursiva o iterativa, con parámetros de inicio de cualquier intervalo A, B y el promedio entre los extremos. Nosotros vamos a decir que el criterio, bueno, como eso es un algoritmo iterativo, nosotros tenemos que saber cuándo detenernos. La forma de saber cómo detenernos es mediante la ecuación que está aquí. Donde esa ecuación que está aquí, ahí. ¿Dudas? ¿No? Así va entonces. Bueno, el algoritmo de bisección consiste en que, dado que yo tengo, bueno, vamos a definir la función llamada bisección, que recibe tres parámetros, donde A y B son los extremos y F la función, y aquí debería recibir un cuarto de los parámetros que es la tolerancia. Entonces, el algoritmo de bisección sería ese.
¿Qué es lo que significa eso? Lo que voy a hacer ahora es hacer como una especie de análogo a este algoritmo que se llama algoritmo de búsqueda binaria. Dado que nosotros tenemos, por ejemplo, una lista en Python, una forma súper eficiente de buscar un elemento de una lista es simplemente, a ver, voy a hacer esto aquí rapidito. Sé que no me quedó muy ordenado el arreglo, pero no lo pasa nada. Dado que tenemos un arreglo ordenado o una lista ordenada, tenemos que saber si X pertenece a L. Una de las formas de hacerlo es simplemente ir iterando cada elemento y comparándolo con mi X. ¿Ya? Esa es una forma. Sin embargo, una forma mucho más rápida de hacer eso es lo que se conoce como búsqueda binaria. La búsqueda binaria consiste en tomo el elemento del medio y lo comparo con mi X. Si el X es menor a ese elemento que está ahí, el de I, por ejemplo, entonces sabemos de que X va a pertenecer a esta sección que está acá. En caso contrario, va a pertenecer a la sección que está acá. Aquí en búsqueda binaria pasará algo similar. Voy a borrar todos los dibujos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ahora un intervalo. Me gusta esa línea. De aquí va a ir A y aquí va a ir B. Y nosotros sabemos de que va a haber una parte de la función que va a cruzar aquí. Esta va a ser f de r igual 0. ¿Ya? Nosotros sabemos de que, por ejemplo, si nosotros tomamos, por ejemplo, el promedio entre A y B, nosotros vamos a tomar aquí como el C, y nosotros hacemos, ahora aplicamos el teorema de Bolzano, diciendo, si f de A por f de C es menor a 0, entonces sabemos de que sabemos de que f está, bueno, sabemos de que R está dentro del intervalo A, C, porque ahora buscamos ahora en este intervalo. ¿Se entiende o no? Esa es como la idea principal. No, necesito que digan algo, la verdad. Porque si no, en caso contrario, si por ejemplo esto no es así, esto, medida que el C está menor así, yo hago esta multiplicación, como esta cuestión me va a dar probablemente mayor a cero, entonces tenemos que buscar mediante el intervalo que está acá. Bueno, ahora sí. Alguien, creo que sí, alguien parece que hizo, bueno, se desmuteó, pero después se volvió a mutear, no importa. Ya, se entiende. Bien, bien. Entonces, este algoritmo lo que hace es, bueno, estas líneas de código o de pseudocódigo, lo que hacen es implementar el algoritmo de visualización en cualquier lenguaje de programación. Si seguimos si traducimos estas líneas de código a cualquier lenguaje, podemos resolver cualquier problema de bisección mediante esas líneas de código. Ahora viene lo que es un problema de punto fijo. Vamos a decir de que, bueno, bueno, el típico problema de la ecuación no lineal de f de x igual 0. El método de punto fijo consiste en encontrar una función g que pertenece tal que f de x sea 0. Entonces, despejando x, nosotros tendríamos una ecuación de la forma x igual a g de x. Dado que nosotros tenemos una raíz llamada f de r, que va a ser 0, con r raíz. La idea es que nosotros encontremos un g de r
perdón, perdón, no un GDR, sino un GDX. Un G de X tal que G de R sea igual a R. ¿Ya? Esa es como la idea principal. El problema es que G se tiene que obtener a partir de F. ¿Ya? Y aquí es cuando viene algo que, bueno, que ya consiste, que ya depende ya de cada uno de ustedes, y aquí usted tiene que ser creativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos la ecuación e a la x, bueno, x a la x menos 1 igual 0, nosotros podemos despejar esta ecuación, porque esta va a ser mi f. Nosotros podemos despejar esta ecuación que está acá de muchas formas. Por ejemplo, una posible forma de despejar esto sería x e a la x es igual a 1 y x va a ser igual a e a la menos x. Entonces, el primer g de 1, el primer g obtenible va a ser ese. Quiero decirle como G1 para que se entienda que esta es una posible iteración de punto fijo. Otra forma de despejar esto sería, si yo por ejemplo tengo x por e a la x menos 1 es igual a 0, x por e a la x es igual a 1, bueno, voy a hacer por ejemplo, La x igual a 1/x, y después le aplica el logaritmo así es, natural. eso es una forma de hacerlo. Yo lo que iba a hacer es, esto iba a ser equivalente a x igual a menos logaritmo natural de x, que era haciendo eso. Otra posible forma es, por ejemplo, x por e a la x menos 1 es igual a 0, x por e a la x es igual a 1. Aquí lo que voy a hacer es sumarle x a ambos lados de la ecuación. Entonces, esto me va a quedar 2x a la x es igual a x. Creo que lo hice mal. Eh, No, quedaría x, e a la x más x. No, y ahí podría factorizar y te quedaría x por e a la x más 1. Y a al ver, lado te ya. quedaría 1 más x. Sí. Y hay otra forma que se me olvidó cómo se despejaba, pero es que esta era esta. El x más x dividido en 2. Esa era la forma. ¿Ya? Eh, el caso es que se puede despejar de muchas formas esta ecuación y nosotros tenemos criterios para los cuales podemos, bueno, para los cuales nosotros podemos elegir el mejor G. ¿Ya? Sin embargo, antes vamos a hacer una pequeña observación de que G de X se puede obtener así. Dado como f de x 0, entonces G de X va a ser igual a X menos f de X. ¿Ya? Una iteración de punto fijo, entonces va a estar dado a través de lo siguiente. Y es por eso que es importante saber despejar G de una forma correcta. ¿Ya? Porque aquí tenemos que, eh, como nosotros tenemos un sistema de tipo X igual G de X, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que dado un X 0, que a esto lo vamos a conocer como initial guess, que indica una primera aproximación a la solución. Entonces, nosotros podemos iterar de forma, podemos iterar para encontrar la solución de X igual G de X. ¿Ya? El caso, tampoco podemos iterar de forma iterativa. Bueno, ahí claramente está esa observación de que si el límite, si X sub K converge, entonces ese límite converge. Y hay otra cosa que también quiero decirles de que el límite, cuando atiende a infinito, de x sub k más 1 dividido en x sub k va a ser igual a 1, ¿ya? Para el caso de que G, bueno,
sabiendo de que g de x sub k más 1 va a ser igual a g de x sub k, ¿ya? Entonces, sabemos de que la convergencia del punto fijo es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque el error cometido del g va a estar dado por una constante lambda y multiplicado por eso que está acá. De hecho, esta cosa que está acá corresponde a error absoluto, y si nosotros lo pasamos así, dividido en x menos y, esto tiene que ser menor o igual a lambda. Bueno, a un lambda a la p, ¿ya? Esto como de forma general. Si p es igual a 1, entonces hablamos de convergencia lineal. Mm, no sé qué pasó ahí. Si p es igual a 2, entonces hablamos de convergencia cuadrática. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. ¿Hay G que posean convergencia cuadrática? Sí, hay una en específico que posee convergencia cuadrática y lo vamos a ver porque es un caso especial de punto fijo. Ya, entonces por el teorema del valor medio, que es el teorema que le mencioné al principio, nosotros vamos a tener la siguiente convergencia. Si x es la solución, entonces g' de x tiene que ser menor o igual a 1. Para saber de que ese algoritmo va a converger a la solución. Realmente para toda solución que esté dentro del intervalo A, B. Si nosotros tomamos un subconjunto más chico del que nos dan, entonces vamos a hablar de convergencia local. Antes estábamos hablando de convergencia global. Entonces, para poder detenernos bueno, para poder detenernos en punto fijo, dado que no queremos iterar de forma infinita, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este lambda no es lo mismo que el que hablamos del lambda de la B, este otro lambda, y este se calcula como el máximo del g' de x. Por ejemplo, si yo tengo una función g', lo voy a dado una cuestión que es como así, así. Este que está aquí va a ser, por ejemplo, mi 1. 1, este va a ser 0. Entonces, este, por ejemplo, el máximo se podría decir. Entonces, este va a ser mi lambda. Y el lambda se ocupa para esta cuestión que está acá, aquí abajito. Claramente que primero se debe conocer la primera iteración de punto fijo, ojo, ¿ya? ¿Se entiende o no? Ya. Bueno, ahora vamos a ver lo que era el caso específico en el que g de x en el que g tiene convergencia cuadrática. ¿Ya? Entonces, el método de Newton-Raphson bueno, se basa en usar una recta tangente a la gráfica para aproximar al punto de donde la función son nula. Supongamos que tenemos la aproximación x sub k a la raíz de alfa. Entonces, bueno, trazamos la recta tangente a la curva en el punto, bueno, x sub k, f de x sub k. De esta forma que está acá.
esta recta cruza el eje de la abscisa en el punto x sub k más 1 y será nuestra siguiente aproximación alfa. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros tenemos un initial guess aquí y trazamos la recta tangente a este punto aquí, nos vamos a dar cuenta de que cuando esta recta tangente corta al eje de la abscisa, vamos a tener la siguiente iteración, porque cada vez, después que volvamos a sacar la recta tangente, se nos va a ir aproximando al cero. ¿Se entiende, no? Esto también se puede notar a través de lo que es Taylor. Entonces, como la recta corta al eje de la abscisa, entonces tenemos lo siguiente. Eso, que sería f de x más f de x, f' de x sub k por x sub k más 1, esto es un k, no es un x. Luego tenemos de que x sub k más 1, despejando eso sí, x sub k más 1, nos queda esta ecuación, que esto sería una iteración de punto fijo, que está ahí, y que esta iteración de punto fijo converge de forma cuadrática. Esta iteración de punto fijo tiene sus restricciones, ¿ya? La primera es que la función debe ser continua en el intervalo acotado. Acotado ese intervalo, la ecuación debe cumplir con el teorema de Bolzano. O sea, que por ejemplo, si yo quiero ocupar la, bueno, la ecuación de punto fijo, pero el teorema bueno, el método de Newton-Raphson para encontrar, por ejemplo, un cero en esta recta que está acá, por ejemplo, ese cero, tiene que cumplir con Bolzano, así que tenemos que calcularlo. Hacer A, B, F de A, F de B. Y entonces, esto sería que F de A por F de B tiene que ser menor a cero. ¿Ya? Eso sería, para que, para que la recta pase ahí. F' de X tiene que ser distinto de cero. Esto es para todo X perteneciente al intervalo. Bueno, la segunda derivada de F en X por la segunda derivada de F valorado en Y tiene que ser mayor o igual a cero para todo tu X, Y perteneciente a esta cosa que está acá. Y por último, el máximo entre esa división que está ahí tiene que ser menor o igual a B menos A. Todas estas restricciones hacen que pertenezcan al teorema de convergencia global de Newton, cuya conclusión es que existe un S que pertenece a como verdad que F de S sea cero. Que en este caso yo lo llamaba R. ¿Ya? R, ¿ya? Ahora vamos a ver unas cuantas notas que tenía preparado yo. El método de Newton-Raphson, como yo le había dicho, converge cuando f de x es distinto de cero. Cuando esto no ocurre, el método puede seguir convergiendo, pero se pierde la propiedad de la convergencia cuadrática. Entonces quiere decir de que el método ya no es mejor que el de punto fijo. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos esto que está acá, y nosotros tenemos, por ejemplo, esta función que está acá. F de x es igual a x menos 2 al cuadrado. Sabemos de que tiene, bueno, sabemos de que tiene un 0 en 2, ¿no? Sin embargo, si nosotros aplicamos el método de Newton-Raphson, tipo x es igual a x menos 2 al cuadrado, dividido en 2x por x menos 2. 2 por x menos 2. Entonces, esto se me simplifica. x menos 2 medios. Sería x
menos x medios más 1, x medios más 1. ¿Ya? Esto sería mi g de x. Si nosotros ahora sacamos, por ejemplo, el valor de, bueno, el posible valor de g' de x, esto me va a dar que esto va a ser 0.5 en todas las iteraciones del método de punto fijo. Por lo tanto, esto converge de forma lineal, no de forma cuadrática. Y eso que ocupamos método de Newton-Raphson. Entonces, cuando ocurren, por ejemplo, si situaciones en las que el cero de la función es un mínimo o cumple otra propiedad, entonces va a pasar eso. Que, decir que sigue convergiendo, pero ya no de forma cuadrática. Sin embargo, se puede arreglar. El método de Newton-Raphson se puede arreglar para que mantenga su propiedad de convergencia cuadrática. ¿Cómo se hace eso? Es mediante el método de Newton-Raphson modificado. Dado f es una función continua y diferenciable, con multiplicidad m mayor, mayor a 1, entonces el método de Newton-Raphson modificado va a ser ese. Y en este caso va a converger local y cuadráticamente a R, o R como raíz. Bueno, eso sería todo por el repaso. ¿Tienen alguna duda? Ya. Recuerden que en aula yo les subí esta diapositiva para que la vean al tiro. Y ahora vamos a ver los ejercicios, ¿ya? Para que no se pierdan para que no se pierdan con el enunciado. Entonces, dada la siguiente función, se nos pide crear un programa en MATLAB, el cual pueda resolver este ejercicio mediante el algoritmo de bisección, cuya función esté dentro del intervalo menos 2,1 y la mínima tolerancia aceptada es de 10 a la menos 5. ¿Ya? Así que antes de empezar a codear, bueno, vamos a codear ahora, pero antes de empezar a codear como tal, nosotros vamos a crear tres funciones. La primera función va a ser el algoritmo de bisección, la segunda va a ser eh, el de un método de punto fijo y el tercero va a ser el del método de Newton-Raphson. No es modificado porque no tenemos idea de la multiplicidad de cada función que nos tomemos. ¿Ya? Entonces yo ya tengo esto abierto, así que todo lo voy a cerrar. Función. Ya. Entonces, lo que voy a hacer ahora es implementar el algoritmo de la bisección en MATLAB. Entonces, lo que vamos a hacer acá es vamos a volver acá arriba para que la vean. Y ustedes también pueden verla por su parte también. Y lo que vamos a hacer es implementar esta función que está acá, ¿ya? En MATLAB. Entonces, lo que vamos a hacer es todo esto que está acá, probar esto que está acá, y esto que está aquí no me sirve. Se va a llamar C. Lo vamos a poner bisección. Entonces aquí va a entrar la función f. Aquí va a entrar el intervalo a, b, y va a entrar la tolerancia mínima. Entonces lo primero que tenemos que hacer es inicializar c igual 0 para inicializar la variable. Vamos ahora a inicializar una variable que se llama k. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente nosotros teníamos, por ejemplo, que como criterio de de detención teníamos que un medio, a ver, un medio a la k por
el absoluto de B menos A, tiene que ser menor o igual a la tolerancia. ¿Ya? Si nosotros despejamos esto, lo que va a pasar es que la tolerancia, bueno, 1 sobre 2 a la K va a ser menor o igual a la tolerancia dividido en B menos A. Y ahora mismo, no sé, si hacemos esto acá, nosotros va a quedar que K, que 2 a la K, mejor dicho, va a ser mayor o igual a B menos A sobre la tolerancia. Y ahora si sacamos el logaritmo natural, nosotros vamos a tener que K va a ser mayor o igual a logaritmo natural de B menos A menos el logaritmo natural de la tolerancia dividido en bueno, logaritmo natural de 2. ¿Esto qué indica? Esto indica el número de iteraciones bueno, que va a ser el algoritmo de visualización de puntos fijos. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces como MATLAB tiene ya implementada ya una forma de calcular el logaritmo natural, nosotros lo que vamos a hacer es aprovecharlo. ¿Ya? Entonces el logaritmo, creo que este logaritmo significa logaritmo natural. Entonces esto va a ser el logaritmo de menos A menos logaritmo de la tolerancia dividido en logaritmo de 2. ¿Ya? Y todo esto lo que vamos a hacer es sacarle el entero. Lo vamos a dejar así de momento. Entonces, mientras, bueno, también voy a inicializar i, un iterador. Mientras que el i sea menor al número de iteraciones mínimo, va a ser esto era simplemente c va a ser igual a más b medios, o sea, el promedio, siempre. Y ahora nos preguntamos, sí, estoy muy acostumbrado a esto, disculpen. F de A por F de C es menor a 0, es igual a 0, mejor dicho. Entonces, discúlpeme un momento que está molestando. Ahora sí, disculpen. Sigamos. Sí, f de A por f de C será, entonces C es la solución. Entonces tenemos que hacer un break. ¿Ya? Para el while. El if, sí, f de A por f de C es menor a 0, entonces sabemos de que está en el intervalo coma C. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacerle, esto era así, tenemos que hacerle que B sea C, que el nuevo B sea C. Y en cualquier otro caso va a ocurrir lo contrario, que hace así. Y bueno, más igual 1. Creo que se puede hacer eso. No, no se puede. Entonces,
Ahí está, end. Aquí lo que tenemos que hacer es que retorne C, que va a ser eso que está acá. Y ahí estaría listo el algoritmo. ¿Alguna duda? Entonces esto se va a llamar bisección, así que lo voy a guardar. Ya vamos a ver que esto funciona, no se preocupen. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer otra función, que esta va a ser el de punto fijo, ¿ya? Todavía no voy a definir qué va a retornar, pero sí voy a definir qué es lo que va a recibir. Entonces esto va a ser punto fijo de. Va a recibir mi función g, o sea, el g de x que nosotros queremos tomar. Vamos a recibir el initial guess. ¿Qué más vamos a hacer? Es que la tolerancia también, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es guardarlo en una variable h, para que después esta información después no se pierda, porque después tenemos que iterar en esto. Y ahora, mientras, yo creo que aquí me faltó algo. Creo que me faltó otro ente acá. Eso, ahí está. Ya. Mientras que, bueno, mientras que x menos h, y lo vamos a, por ejemplo, también a inicializar esto también en cero también. Mientras que x menos h sea menor a la tolerancia, o sea, perdón, sea mayor. Ahí sí. Mira esto. Lo que voy a hacer es el x, lo voy a tomarlo como el h, y el h lo voy a terminar tomando como el g evaluado en x0, en x. Aquí lo que voy a hacer es que x sea g de x0, ¿ya? Para que entre para que entre la condición. Entonces, lo que va a recibir esto va a ser es h, ¿ya? Eso es lo que va a retornar. ¿Se entiende o no? ¿Cómo funciona? Sí, sí. Ya. Esto va a ser en absoluto. Yo creo que funciona así, ¿o no? No, no funciona así. Ahí lo dejaré así. Sí. Mientras tanto, ahí me funciona bien. Sí, verdad. Por último, vamos a hacer el de Newton-Raphson. Me equivoqué. Pues el de Newton nomás. Como es una iteración de punto fijo, lo que vamos a hacer ahora es que va a recibir el f, la derivada, el x0 y la tolerancia. ¿Ya? Podríamos armar el g para meterle el punto fijo, sí, pero lo vamos a hacer así más rápido. ¿Ya? Ya sabemos que va a recibir esto. Entonces, vamos a decir que el h es el x0. Vamos a denominar, por ejemplo, el x va a ser simplemente lo que es el x0 menos,
perdón, menos lo que sería f evaluado en x0 dividido en la función derivada evaluada en x0. Luego ahora se itera de la misma forma como lo hicimos recién. Sería mientras x menos h sea mayor a la tolerancia, porque quiero ver algo, a ver, antes de continuar. Ahí estaba. Lo que me faltaba, esto es con la función absoluto. Ahí estaba. Antes de que se me olvida. ¿Todo también? ¿Todo va en esto? Ahí estaba. Entonces esto sería eh, bueno, sería x igual a h también. Exactamente lo mismo que teníamos antes. Y h es igual bueno, a x menos f de x dividido en df de x. Y sería. Otra cosa que quiero saber es antes de hacer esto, sí, hay otra cosa que me faltó llamar todo esto a una función más. Que necesito que me lo aproxime, así que nuestro round para que sean enteros. ¿Ya? Y sería. Entonces lo voy a guardar. Esto está guardado. Esto lo voy a guardar ahora. Ya. Entonces, ya tenemos listo lo que son las tres funciones que vamos a aplicar en estos 25 minutos que nos quedan a los 5 ejercicios que están ahí. ¿Ya? Entonces, para el primer ejercicio, entonces lo que vamos a hacer es que dado esa función, tenemos que calcular el algoritmo. Bueno, se pide crear un programa en MATLAB el cual pueda resolver el problema mediante el algoritmo de disección, cuya función esté dentro del intervalo menos 2, menos 1 y la mínima tolerancia aceptada es de 10 a la menos 5. Entonces, vamos a estar acá, voy a añadir un script y como ahora voy a decirle esto problema 1, este va a ser bueno, este va a ser el problema 1, entonces para la primera parte nosotros vamos a llamar a C. Bueno, bueno, nosotros vamos a declarar la función anónima f, que yo no sé si se acuerdan cómo era, si no era con un arroba, la variable, y después la expresión que seguía, que después esto seguía x a la 5 más la tangente de x menos 12, y dice de que la función está dentro del intervalo menos 2, menos 1 y la mínima tolerancia aceptada es de 10, de 10 a la menos 5. Entonces vamos a llamar a C. En este caso va a ser simplemente bisección de lo que es f, de lo que es también menos 2, menos 1, y la misma tolerancia aceptada de 10 a la menos 5. Y ahí lo que va a hacer, si nosotros le quitamos, no le ponemos esto, lo que va a hacer es que nos va a imprimir por pantalla el resultado. Voy a llamarlo problema 1. Y nos da que C es menos 1. Si nosotros queremos ahora, por ejemplo,
La raíz son dos, ahora Newton-Raphson tenemos que saber la derivada. Entonces, la derivada de esto, ¿qué sería esto? La derivada de esto. ¿Se acuerdan de derivar o no? Sí, sí, me acuerdo algo. Algo, Ya, a ver. Debería quedar, la derivada de eso debería quedar la función es, 5x cuarta ¿ya? más secante cuadrado de x. Eso. Porque, y el menos 12 se nos va. Bien, entonces ahí estaríamos listos. Entonces, esa sería la derivada. Está bien. Entonces, esto va a ser, lo voy a llamar la df, como lo que es, lo que está acá, x de 5 por x a la 4 más la secante de x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el h entonces en este caso sería Newton de lo que es, bueno, lo que va a recibir la f, df, más pedía esto Newton, se me olvidó, ahí, pedía el x0 y la tolerancia. ¿Cuál es el x0? Menos 2 y el error mínimo aceptado es 10 a la menos 20. Entonces, menos 2, 10 a la menos 20. Menos 20. Entonces, ahora si esto lo corro, h va a ser 1.6, h va a ser 1.76. ¿Se entiende? Si nosotros, por ejemplo, ahora le añadimos esto más iteraciones, debería aproximarnos mejor. Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? ¿Será por esto, no? Guardar. Quizás debe tomar, Sí, porque es que quizás esta función debe tomar, ok, creo que esta función tiene como tres raíces. ujú. A ver si nosotros tomamos ahora Entonces, cuando tiene más de una raíz, entonces, ¿cómo lo hace? de hecho, mira, ahí está. Si nosotros cambiamos el intervalo, ya se nos aproxima más. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo haces cuando tiene más de uno? ¿El Si, programa por toma ejemplo, el si, primero que encuentra? sí, lo que pasa es que el algoritmo de bisección funciona siempre y cuando tú tengáis, bueno, siempre y cuando el intervalo con el que tú trabajís cumpla con el teorema de Bolzano. Sí, sí, pero Bolzano solo te dice, hay al menos uno, pero si tiene más, Tenéis que acotar más. Tenéis que tomar un subconjunto de ese intervalo entonces ahí para... tienes que empezar a cranearla y decir, Sí, ya, entonces, si sí, esto tiene dos, esto debería, la que busco debería estar debería, en este tanto, entonces ya reduzco a eso. sí. Porque la idea es que haya solamente una sola raíz para que el problema de bisección funcione. Entonces, ahí está. Problema 1, listo. Siguiente problema. ¿Se acuerdan de la ecuación que nosotros teníamos recién? Se nos pide crear un algoritmo que resuelva este mediante la disección, o sea, usando lo mismo, y el error mínimo aceptado de 10 a la menos 15, y se le pide crear un programa en MATLAB que resuelva mediante el algoritmo de punto fijo. Aquí tenemos que ya cranearnos cómo despejar esto. Sin embargo, nosotros creo que ya propusimos ya un par para despejar esta ecuación en particular.
Entonces, en este nuevo script voy a llamar C, por ejemplo, a lo que sería, bueno, F, a lo que sería. Estoy compartiendo ya, estoy compartiendo eso. Sobre esto, X por X por exponencial de X, mejor dicho. Así se calculaba esto. Menos 1. Entonces C va a ser simplemente la bisección entre lo que sería la F, el intervalo que es 0 y 1. La tolerancia mínima aceptada de día, de día a la menos 15. Menos 15. Eso es. Voy a agarrar esto. Menos 2. Y nos da ese resultado que está ahí. ¿Se entiende, no? Esta ecuación yo ya la he despejado antes, yo ya he hecho este problema antes de punto fijo y, sí, y ese es el resultado. ¿Ya? Para que crean. Bueno. Entonces, ahora para punto fijo, propongan una. Pueden proponer una ecuación. Encuentren un g de x convergente. Mientras, X a la séptima mm, menos X más 1. no, recuerda que cambiamos de ejercicio. Yo no sé de dónde sacaste x a la séptima, la verdad. No, pero dijiste que propusieron una función, ¿no? No, pero una iteración de posición de punto fijo con respecto a esta. Ah, concha, ya. Sí, pues. Sí. Entonces, yo lo que voy a hacer es proponerles una, mientras ustedes me proponen otra para después repasarlo, ¿no? Este va a ser el mío. A la x más x menos dividido en 2. ¿Ya? Ya. Esto va a ser Yo igual a tengo x. otra. Ya, ¿cuál es? Eje 2 X igual a menos logaritmo natural de X. menos logaritmo natural de x. Revisaste esto, ¿no? El absoluto de g' de x, ¿no? Re- Eh, no, solo despejé. Ahí fallé. Si la idea es que cumpla con esta, si la idea es que tu g es 2 de x cumpla con esto que está acá. Ya. Claro Entonces, la que derivada tiene con que ser menor. menor a 1, sí. Ah, y trucazo, antes que se me olvide, como sabemos de que g' en R como la raíz, tiene que ser menor a 1, ahí en este caso x igual a r, ¿ya? Esto equivale a decir de que g' de r solita va a estar entre menos 1 y 1. A ver. Y otra cosa, antes que se me olvide, a este valor de g' en R se le conoce como S. Y esta cosa se le conoce como tasa de convergencia. ¿Ya? Porque esto lo vamos a ver más en detalle en la próxima clase. ¿Ya? Por ejemplo, un algoritmo que también me podrían proponer, el un G2, sería E a la menos X, por ejemplo. Eso también funciona. Entonces, espérame un momento.
Listo, volví. Eso. Entonces, hagámoslo esos dos, ¿ya? Entonces voy a hacer el eje 1, en el cual esto va a ser la arroba, para avanzar rápido, de la exponencial de x más x dividido en 2. De hecho, yo me equivoqué, esto es menos aquí, porque ahora que ya me acordé cómo se llega a esa ecuación. Si nosotros teníamos, por ejemplo, x por e a la x menos 1 es igual a 0, entonces esto pues, se despejaba de la forma x es igual a e a la menos x. Después, si esto se le sumaba x a ambos lados, nosotros teníamos 2x es igual a e a la menos x más x, y el x va a terminar siendo e a la menos x más x dividido en 2. ¿Ya? Ahí salió. Entonces esto sería un menos. Entonces esto sería eso. Y el G2 sería e a la menos x. Ya, ¿y por qué les digo el tema de los dos tipos de iteración de punto fijo? Porque nosotros lo que podemos hacer es graficarlo. Va a ser simplemente exponencial de menos x. ¿Cómo se grafican funciones de tipo lambda? Entonces, a través del comando fplot. Que va a recibir a ver si antes de cagarla, en MATLAB, ya, fplot lo que recibe fplot va a ser el g, y si uno quiere puede hacerlo con el intervalo. Entonces nosotros corremos, lo que no corrió nada, ahí sí. Entonces sería esa cosa que está ahí lo que esa cosa, lo que está ahí sería lo que se grafica con la función lambda. Entonces esto sería así. Entonces probemos la función. ¿Sí? Entonces, el primero sería H1, por ejemplo. Le voy a decir que este va a ser punto fijo de lo que sería G1, 0 y de menos 15. ¿Por qué? Porque punto fijo solamente tiene 3 argumentos. H2 también. Punto fijo de G2, 0, 10 a la menos 15. ¿Qué debería pasar acá? Me da exactamente el mismo resultado. ¿Alguna duda hasta acá o no? ¿Duda, consulta? ¿Todo bien? Ya.
sigamos con el siguiente problema. Método de la bisección con esta ecuación ahora, ¿ya? De nuevo. Ahora voy a hacerle esto va a ser simplemente ahora el f va a ser simplemente x menos coseno de x, ¿ya? X menos coseno de x. Y luego hacer c es igual a bisección de lo que sería. Dice que el intervalo está entre 0 y 1 y el error mínimo asociado es de 10 a la menos 15. Voy a recibir la función f, 0 y 1, 10 a la menos 15. Entonces, si nosotros corremos ahora esto, nos da que el error, perdón, que el valor aproximado de la solución va a ser simplemente 0.273. Grafiquemos, bueno, fplot de f entre 0 y 1. 0.1, creo que era así. Entonces, compartir pantalla. Entonces, ese sería el gráfico de la función. Lo que voy a hacer ahora es anotar esto en una línea recta. Antes de eso, voy a borrar esto para acá. Ahora sí dibujaré la línea recta aquí. ¿Por qué voy a dejar la línea recta aquí? Que quiero que vean. Ese es más o menos el eje de la abscisa, lo que acabo de dibujar. Y ese sería el 0 entonces. Fíjense que el 0 está casi entre 0,73, que era lo que teníamos antes, o 0,74. ¿Se entiende por qué funciona, no? Bueno, compartir. Ahí, entonces, para el siguiente problema, eh, ahora tenemos esta función y tenemos que usar el método de Newton-Raphson. Bueno, y así por lo menos todos estos problemas de MATLAB se hacen igual, ya, antes de seguir. ¿Se entiende o no? Ujú. Porque el siguiente problema también. Aquí lo único que hay que hacer es que ya tenemos dos G definidas antes y ya habría que ver cuál es el más rápido. Pero porque no cuánto nos queda para que termine la clase. Unos 4 minutos. Entonces, hagamos el problema 4. El problema 4 consistía en simplemente f de x cuadrado menos e a la x, y que encontrar la raíz de eso. Esto va a ser lo mismo de siempre. Entonces, para Newton-Raphson tenemos que tener dos funciones. Va a ser igual a esto, de x cuadrado menos la exponencial de x. El df va a ser simplemente lo que sería 2x menos e a la x.
Y estoy bien, sí, eso. Entonces, H va a ser simplemente lo que sería Newton-Raphson, de lo que sería la F, la derivada. Lo que sería también, bueno, esto está malo porque me faltó esto. Lo que sería el límite que es 0 y la tolerancia mínima que es 10 a la menos 15. Sí. Entonces esto se corre. Nos da que el H es eso que está ahí. ¿Se entiende o no? Más o menos cómo funciona. Porque lo importante de este ejercicio es saberse esto. ¿Se entiende o no? Sí, Ya. Entonces, podemos hacer el último, el 5. Solamente de que esta parte de análisis, le voy a decir al tiro de que G' de R, de eso R la raíz menor a 1 con los dos, y que ambos van a encontrar la propuesta. Y la forma en la que vamos a hacer bueno, la forma en la que vamos a hacer para que esto cumpla es que, bueno, vamos a ver de qué ambas van a converger a la misma solución, pero como nosotros no hemos encontrado el máximo de por ejemplo, de esto o de esto, bueno, el lambda que habíamos dicho recién, que era esto que está acá, eso que está acá, eso, eh, no vamos a saber cuál es el número de iteraciones máximas, así que lo que vamos a hacer es simplemente resolverlo con ambos, y que con ambos pase lo mismo, ¿ya? Entonces, esto va a ser simplemente G1, como X, bueno, esto va a ser 1 menos X elevado a la 1/3, entonces esto va a ser simplemente elevado a la 1 dividido en 3, G2 va a ser simplemente que sería, por ejemplo, una fracción. 1 más 2x al cubo, 1 más 3x al cuadrado. 1 más 2 por x al cubo. 1 más 3 por x al cuadrado. Entonces esto voy a aplicar H1 punto fijo de lo que sería G1, el initial guess es 1 y el error es 10 a la menos 20. 1, 10 a la menos 20. Acá también va a ser exactamente lo mismo, solamente que me va a cambiar a H2, esto me va a cambiar a G2. Problema 5. Bueno, el caso es que la idea es que este es un método de punto fijo normal. Este que está acá, dado que nuestra ecuación es
bueno, f, bueno, eso, que está ahí. Si nosotros sacamos el método de Newton-Raphson, de esta cosa que está acá, de tipo, por ejemplo, bueno, g de Newton-Raphson, de esta x va a ser entre x menos lo que sería esto que está acá, x al cubo más x menos 1, dividido en lo que sería 3x cuadrado, más 1. Esto pasa multiplicando por acá, esto me va a quedar 3x al cubo más x menos x al cubo menos x más 1 dividido en 3x cuadrado más 1. Si yo ahora despejo esto, me va a quedar este menos esto, me va a quedar 2x al cubo. Este se me va a cancelar con este. Esto ya, y me queda más 1. Esto sería 3x cuadrado más 1. ¿Le recuerda algo a esta expresión que está aquí o no? ¿Le recuerda algo eso, no? ¿Cacharon? ¿No? Ahora, No. esta que está acá, la segunda función g2 que hicimos aquí, corresponde al Newton-Raphson de esta función que está acá. Entonces, ¿cuál va a converger más rápido? ¿La B? Exacto. ¿Por qué? Porque esta es de convergencia cuadrática, o sea, de p igual 2, este en cambio va a ser de tipo p igual 1. ¿Ya? Así que ahora mismo creo que ya, si debería de haber terminado de ejecutar. No. Entonces lo que vamos a hacer es lo que este ratón, con los dibujos, voy a hacerle pausado porque esto tiene un problema. Debe ser esta función que está acá, que se demora mucho. Bueno, el caso es que ahora mismo ya terminó la ayudantía. Si tienen cualquier duda, consulta, me pueden escribir o me puedo quedarme unos minutitos más, aunque la idea es que yo no les quite más de su tiempo. Así que si tienen dudas, consulta, pueden decirlo ahora, si tienen cualquier cosa que decir. No. No por Ya, mi parte. Bien. ya, se entendió Chao. todo, muy bien. Porque ahora Chao, que después estés vamos a bien. ver esto mismo, pero a mano, y ahí es donde uno ya se puede ir perdiendo. Entonces, por hoy día los libero. Esta ayudantía va a estar subida apenas Zoom me deje tener acceso al archivo. Y para que revisen ¿cómo se llama esto? El video por si no se entendió nada. Y bueno, eso. Nos vemos. Cuídense. Cualquier duda me escriben al correo que está ahí. Y sería. Chao, chao.